Shalom, mis hermanos. Hoy vamos a tocar un tema puntual, donde dice en el libro de Mateos, persecuciones venideras. Vamos a hablar un poquito de estas persecuciones venideras. Vamos a tocar un poquito qué es lo que nos quiere decir la palabra y cómo prepararnos, cómo tener esas herramientas, porque hay algo fundamental. El Padre Eterno nos dejó en sus escrituras herramientas para poder utilizar en esos momentos difíciles. ¿Qué hay que hacer en esos momentos difíciles? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que hicieron sus vasos en tiempos antiguos, donde se les presentaron estas situaciones también? Porque la palabra es una enseñanza, es un ensayo, donde se fue transmitiendo de generaciones en generaciones, donde han también sido perseguidos, donde han sido expuestos, pero todas estas situaciones fue también para que la gloria del Padre Eterno se esté manifestando. Muchas veces entendemos que a veces la injusticia se empieza a levantar para que la justicia del Padre Eterno sea exaltada. Cuando vemos situaciones donde no las podemos controlar y donde escapan a nuestro control, donde no las podemos resolver, son cosas que nos suceden y que van a suceder. No significa que no van a suceder, en ninguna parte de la palabra dice que no van a suceder, sino que van a suceder, pero nos deja ciertas herramientas qué hacer bajo esa situación, porque hay cosas que se nos van a escapar a nuestro control, por eso llamamos problema. Problema es cuando se escapa a esto que no podemos resolver, que escapa a nuestro control. Si lo pudiéramos resolver no sería un problema, pero cuando escapa a nuestro control, cuando hay algo que nos sobrepasa en nuestro entendimiento, en la parte emocional, donde supera, donde genera, nos saca de ese lugar de confort, que presenta una crisis, donde te genera preguntas, entras a un lugar donde no podés controlar, donde no podés dominar, donde vienen situaciones emocionales, donde se puede presentar ira, pánico, desánimo, donde entra en juego todas estas cosas. Padre Eterno nos dio herramientas qué hacer bajo esta situación. Amén. Y en uno de los versículos, fíjense que dice Mateos capítulo 10, versículo 21 a 22, donde dice, fíjense, vamos a leerlo en total, vamos a leerlo desde el versículo 16. Dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Habla del fin de los tiempos, habla de situaciones donde va a generar lo principal, lo que te puede, que va a ser utilizado para sacarte de ese lugar de confort, que va a ser utilizado el más cercano al tuyo, lo más cercano, tal vez un familiar, tal vez un hermano, tal vez un pariente, tal vez es ese amigo o esa amiga que es como un hermano, esa situación donde se va a generar una situación de conflicto. Y hay algo que el Padre Eterno nos dejó para esas situaciones, porque donde hay peleas, donde hay discusiones, donde hay esta situación y no las entregamos al Padre Eterno, apaga lo que es el fuego del Espíritu. Apagar el fuego del Espíritu implica dar lugar a otras cosas, que ese vaso, en vez de estar lleno,
está vacío porque no hay ese aceite, no hay fuego del Espíritu. Y cuando no está ese aceite, no está ese fuego del Espíritu, entendamos que el fuego del Espíritu es aceite. Nuestra armadura espiritual necesita de ese aceite. Nuestras armas son espirituales y necesita de ese aceite. Sin esa unción, nuestra arma se debilita. Sin esa unción, sin ese aceite, el enemigo va a querer hacer presa de nosotros, porque va a decir, ahora tiene la armadura débil, ahora tiene esto. Entonces, ¿qué es lo que genera la pérdida de ese aceite? El conflicto, las peleas, las discusiones. Donde reina la pelea, la contienda, no hay espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se va desgastando ese aceite. ¿Qué es lo que puede pasar? Vas a tener esa sensación de que orás y que esa oración no es escuchada. Vas a tener esa sensación y te va a pasar situaciones donde, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me siento yo así? Y muchas veces es la carencia de ese fuego del Espíritu, donde el Padre Eterno, donde su Espíritu nos inquieta en nuestro corazón, que tenemos que volver a encender ese fuego del Espíritu. Amén. Vamos a ir a, en este caso, puntualmente, ¿no? ¿Qué es lo que las herramientas que nos dejó el Padre Eterno? Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 en adelante, ¿no? Dice dones espirituales, ¿sí? ¿Por qué es tan importante los dones espirituales y por qué son herramientas? Fíjense que a partir del versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Yahvé, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Una de las herramientas fundamentales que tenemos que orar y pedir es el discernimiento de espíritu. A veces tenemos que pedir si es producto del Padre Eterno que nos quiere mostrar algo, si esto es un ataque del enemigo o a veces somos nosotros. Entonces aprender a discernir. Si hay un conflicto en la casa, en el hogar, si pasa algo, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 en adelante. Si bien también esto, la primera parte del versículo 22 habla a los jóvenes, pero acá habla en general, ¿sí? A los jóvenes dice, huye también las pasiones juveniles. Y después dice la palabra, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan a Yahvé. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo de Yahvé no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Yahvé les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí? Entonces, hoy no sabemos qué pudo haber pasado en la casa. Por ahí es algo que te tocó, te movió, te golpeó, una discusión, un problema, una circunstancia. Entonces, el Padre Eterno, en primero y principal, tenemos que pedir y utilizar la herramienta que es el discernimiento de espíritu. Hay veces que el enemigo se quiere infiltrar, generando peleas y contiendas, generando disensiones, separaciones, ¿sí? Porque en la unidad es donde está la fuerza, en la unidad
en el Espíritu. Dicen, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Primero y principal, separar. Primero y principal, debilitar. Primero y principal, que no haya unidad. Porque fíjense que aún la palabra dice, cuando dice en Deuteronomio, dice, Os Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Habla de una unidad, habla de Had. Entonces, el Padre Eterno quiere que estemos en unidad, orando unos por los otros, clamando por estas situaciones. Y por último, vamos a ir a primera de Tesalonicenses, en capítulo 5, versículo del 12 en adelante, donde habla Pablo, donde dice, exhorta a los hermanos, ¿sí? Os ruego, dice, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dan gracias en todo, porque esta es la voluntad de Yahvé para con vosotros en Mashiach y Yeshua. No apaguéis al Espíritu, fíjense lo que dice, tan importante, no apaguéis el Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios, Yahvé de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua. Cuán importante es orar unos por otros y orar para que el Padre Eterno esté obrando, ¿sí? El enemigo va a querer infiltrarse, va a querer generar disensiones, va a querer generar contiendas, peleas. Esto es para debilitar, ¿sí? Porque en esas peleas, en esas discusiones, el aceite como que se va desgastando, tu armadura se va desgastando. Lo que quiere producir es un desgaste, tanto espiritual, emocional, psicológico, mental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero y principal, pedir discernimiento de espíritu. Segundo, el Padre Eterno que nos muestre cómo tenemos que orar, porque el Padre Eterno nos va a dar herramientas, cómo tenemos que actuar. Muchas veces surge esto principalmente por algo espiritual y termina siéndose físico. Es por algo que entró, por algo por el celular, por la televisión, por algo, por una situación adversa, por una situación, se quiere infiltrar el enemigo y generar en esto peleas, discordias, separaciones. Entonces uno tiene que actuar, si entró por algo espiritual, ¿qué es lo que tiene que utilizar? Las armas espirituales que el Padre Eterno nos dio. Entonces, el discernimiento de espíritu, orar para que la mente de esa persona sea libertada, para que el Padre Eterno esté obrando en ese lugar. Y esto es lo que va a hacer, es fortalecer esa unidad, ¿sí? El enemigo busca separar. La palabra del Padre Eterno nos busca y nos exhorta a la unidad, a buscar de orar unos por otros para que podamos estar firmes hasta el fin, dice la palabra. Amén. Entonces, cuando dice la palabra que se van a levantar padres contra hijos, hijos contra padres, primero y principal, pedir discernimiento y esto presentarlo delante del Padre Eterno. Orar. Nosotros tenemos un arma muy poderosa que es la oración, y mediante el discernimiento, mediante la oración, mediante la búsqueda del Padre Eterno, desarticular esas estrategias del enemigo que busca confrontar, que busca poner disensiones, que busca separar, que busca debilitar, cansar, destruir, cortar, corromper. Entonces, mediante esa oración, esa arma poderosa, nosotros podemos cortar, porque fíjense que dice en el libro de Efesios, ¿sí? En el capítulo 6,
no es nuestra lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, ¿sí? Por eso habla de la armadura, habla de todo esto. Por eso es principalmente poner delante del Padre Eterno todas nuestras cargas, poner todo esto delante del Padre Eterno, para que sea Dios el que esté actuando en nuestras vidas y que nos ayude a crecer día a día, para que ese aceite primero y principal no sea, malgastado en situaciones. ¿Por qué me refiero a esto? Porque todas esas situaciones llevan un desgaste de ese aceite. Entonces, no perder ese aceite, sino llenarnos de su presencia y seguir creciendo en las cosas del Padre Eterno. Hasta aquí la palabra. Muchas gracias, mis hermanos. Shalom, paz y bendiciones.